Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Querida familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Creador nos da de un programa más y estamos muy contentos y agradecidos por ese enorme privilegio. Junto a mi hermano, amigo, compañero de milicia, Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, hermano Carlitos. Contento de poder estar una vez más aquí, listo para pues tener nuestra última conversación de esta serie. Crisis generacional, penúltima, sí, y pues contento de poder estar una vez más aquí, listo. Damos gracias a Dios porque Él nos ha provisto la salud, los medios, el equipo, ¿verdad? Gracias al equipo también por su trabajo arduo en toda esta parte, y realmente estamos agradecidos con el Señor por lo que nos permite hacer a través de Diálogo de Fe y Salvación. ¿Qué tal el fin de semana, pastor? Todo bien. ¿Hubo cosa? ¿Ah? Hubo. Así es, gracias a Dios. Y ayer estuvo mejor, ganó el Real Madrid. Uno queriendo ser espiritual. Eso le iba a decir, estamos en semana de Champions. Yo quería ser espiritual y hermano Eddie me resulta carnal. Pero bueno, vamos a orar por él. Bien. Entonces damos gracias a Dios. Qué bueno que todo ha estado bien. Estamos en nuestra serie Crisis Generacional, mis hermanos. Y pues hemos venido aprendiendo varios tópicos con relación a la problemática que tenemos hoy en día en términos generales con relación a la crisis de principios, crisis de valores. Pero hemos llegado a un punto en donde hemos dialogado mucho sobre la problemática en términos transversales. O sea, todas las generaciones, no podemos culpar a una en específico, Eddie, sino que hemos entendido que cada una de ellas no hemos tomado el rol que nos corresponde y no nos hemos responsabilizado tanto por lo presente como por lo futuro. Exacto. Sí, entonces creo que todos en términos generales necesitamos hoy en día volver a los principios, volver a la esencia, volver a las escrituras, si lo queremos decir así, porque es ahí donde encontramos la guía del Creador, el manual de vida para saber vivir. Entonces, así es. Hemos venido durante esta serie, Eddie, hablando mucho sobre este asunto, sobre los distintos fenómenos que encontramos en el sistema, ¿verdad? Que atacan ahí sí que sí lo queremos decir, nuestros principios, nuestros valores. Creemos que el sistema, pues hoy más que nunca, ¿verdad? Nos da una guerra directa, Eddie, con relación a los principios bíblicos, los cuales estamos llamados a vivir nosotros como iglesia, y creo que necesitamos recuperar terreno, necesitamos estar abiertos a darnos cuenta de los fenómenos, estar atentos a lo que sucede en la educación, estar atentos, Eddie, en las responsabilidades específicas, tomar muy en cuenta lo que hablábamos la semana anterior, un punto que me gustó mucho, Eddie, que tiene que ver con que no somos un producto, no somos seres hechos para producir o para ser agentes de producción. Exacto. Aunque hacemos esa función en términos de subsistencia. Correcto. Sino que somos imago Dei, somos imagen de Dios. Así es. Por lo tanto, estamos llamados a ir en primer lugar, o como decía San Agustín de Hipona, pastor, ama a Dios y haz lo que quieras. Y haz lo que quieras. O sea, que el Señor sea el factor condicionante en todo lo que hacemos en la vida. Exacto. Específicamente, ya dejando a un lado esa dicotomía falsa, pastor, que hemos inyectado en nuestra cultura cristiana, creo yo, la vida material, la vida espiritual. O sea, esos dos conceptos, pastor, que a veces los separamos, ¿verdad? Y no están separados, querida familia. Entendamos esa parte. Nuestra unión con Cristo, Eddie, afecta todas las áreas de la vida. Así es. No segmentado. ¿Sí? Correcto. Es más,
si usted, voy a decir algo ahorita que va a parecer herejía, pero no es herejía. Por ejemplo, usted en el Nuevo Testamento no encuentra la frase vida espiritual. Exacto. Usted encuentra la frase unión con Cristo. Exacto. En Cristo. Comunión con Cristo. O sea, ¿lo entiende? El Señor con nosotros. Él. Solo hay dos formas de vida. O está uno en Adán o está uno en Cristo, ¿verdad usted? Exacto. Y la vida en Cristo, pues desde la perspectiva del Nuevo Testamento, se entiende como una vida que, el Evangelio es algo que la palabra que se usa, tal vez es un poco técnica, ¿verdad usted? Pero es la palabra que se usa, es que permea, ¿verdad? El Evangelio lo que hace es que permea todos los aspectos y cada área de la vida que nosotros tenemos. Ya eso quiere decir que el Evangelio se mete en cada rincón de su vida, de mi vida, ¿ya? Entonces, matrimonio, familia, trabajo, empresa, microempresa, negocios, comercio, ya, o sea, realmente en todo, vida pública, vida social, vida privada, ya, o sea, realmente el Evangelio, yo creo que esa, hermano Carlitos, es una forma, creo que es revolucionaria hasta cierto punto de entender el Evangelio. ¿Ya? De que el Evangelio permea todo lo que está a nuestro alrededor, ¿ya? Y lo que vemos en el Nuevo Testamento es precisamente eso, ¿ya? De que aquella gente que es nacida de nuevo, que está en Cristo, ¿ya? En Cristo, ¿ya? Esa gente tiene algo, ¿ya? Precisamente fíjense que ayer en un grupo celular que teníamos una conversación bien bonita sobre eso. Olvido la cita de Romanos 2, olvido la cita, pero no sé si es Romanos 2 o 10, en donde dice, ¿verdad?, de que aquellos que han resucitado con Cristo, dice, tienen al Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Romanos 8, y precisamente hablábamos, ese era un pasaje que así Dios nos llevó a conversar providencialmente sobre ese texto, ¿verdad usted? Y nos dábamos cuenta de eso, de que es un poco, le voy a decir así, es difícil pensar en un cristiano que no tiene influencia en lo que le rodea, ya, porque lo que él carga adentro es algo sobrenatural. De hecho, una de las cosas que hablábamos en la célula era esa, ¿verdad? De que no hay quizás otra palabra mejor para describir la vida que un cristiano tiene que llevar. Claro. Sobrenatural. Claro. Porque la vida cristiana es sobrenatural. Y si no es vida, y si no, tampoco es cristiana, y mucho menos cristiana, ¿verdad usted? Sí. Entonces creo que sí debemos, como usted bien decía, hermano Carlitos, recuperar quizás, ¿no? Recuperar quizás el sentido de asombro que hemos dicho, que nos conduzca a llevar una vida acorde a, porque precisamente estábamos hablando de eso. Jesús es un personaje digno de seguir. Claro. ¿Por qué? Porque es Dios y porque es hombre. O sea, es el hombre perfecto, pero también es el Dios hecho hombre. Exacto. ¿Ya? Totalmente Dios. Totalmente Dios, totalmente hombre, ¿verdad usted? Y nos dábamos cuenta, entonces, la pregunta es, ¿vale la pena seguir a Jesús? Claro que vale la pena seguir a Jesús, ¿ya? Y nosotros deberíamos ser un testimonio de eso, ¿no? De que vale la pena seguir a Jesús, ya que otros vean en nosotros esa evidencia, ¿no? Claro está que no van a ver perfección, ¿verdad usted? Pero sí un testimonio fiel. Sí, yo creo que a veces ponerle enfoque en esa, solo para entrar un poquito en la frase que usted decía, ponerle enfoque en que necesito que vean a Jesús a través de mí. Yo creo que no es el enfoque más, no sé, bíblico posible. Tal vez la motivación. Sí, exacto. Hay que revisar eso. Exactamente, sino que mi amor a Dios, ¿sí? Mi relación, mi deleite en Él, eso, esa una sola cosa que deseaba David, por ejemplo. ¿Sí? Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Entonces, eso, yo creo que lo demás es resultado de Dios. Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, yo abogo y comparto la frase del profesor Nicolás Emilio Tranchini, pastor, en donde él dice, la vida cristiana es imposible de vivir. Exacto. O sea, y cuando usted escucha eso, ¡wow! Entonces, ¿qué onda? ¿En qué estamos? ¿Podemos o no podemos? Bueno, hay que entender bien lo que está diciendo. En el sentido de que nosotros, por nuestras propias fuerzas, por no nuestra la podemos propia vivir. Iniciativa, como seres humanos, no podemos vivir. Exacto. Necesitamos el Paracletos, lo que dijo él. Entonces, ahora la pregunta, no, pero están hablando de crisis generacionales, ¿por qué estamos ahora entrando al plano espiritual, si alguien lo quiere decir así?
Eddie, el principal problema de la crisis en todo es esto, mi relación con Dios. Fíjese que, y eso era algo que estaba meditando yo, creo que un poco ayer y hoy, de que realmente todas las cosas nosotros le buscamos, pues queremos buscarle obviamente una razón física, ¿no? Pero la verdad es que toda cosa, si lo queremos decir así. Exacto, pero todas las cosas también tienen una razón de ser espiritual. ¿Ya? Y eso ahí es donde entra nuestra comunión con Cristo, ¿verdad? Usted. Ahora sí estoy muy de acuerdo en lo que usted decía, ¿verdad? De que ese testimonio de mostrar a Cristo, eso debería ser un fluir natural. ¿Sabe, pastor? Hay cierta cuestión en que esto tal vez es digno de ¿qué? Masticarlo en otro programa. Rumiarlo bien, ¿verdad? Acá. La idolatría al buen testimonio. Sí, exacto. O sea, en donde mucha gente hace lo imposible, ¿verdad? Si procuran una vida moralista, ¿verdad? O éticamente correcta, ¿verdad? Usted, pero no existe un trasfondo. Queriendo intentar hacerlo por sus propios medios. Ahora, yo creo, Eddie, que esa vida en el Señor, esa vida en Jesús, va a fluir a través de una relación correcta con Él. Así es. Creo que es la única forma, ¿sí? Entonces, creo que es importante tomar en cuenta esto. Ahora, esto nos lleva también a que esa relación con el Señor, Eddie, nos lleva a tener tacto a leer las situaciones en el mundo en que vivimos. Así es. Y de eso estamos hablando. Y la pregunta es, ¿por qué consideramos que estamos en crisis? Porque la sociedad en la que vivimos ha dejado de leer, Eddie. Sí. Ha dejado de leer la cultura, ha dejado de leer la sociedad, ha dejado de leer los fenómenos políticos, por mucho que no nos guste la palabra política, porque ya lo hablamos otras veces, ¿verdad? La palabra política, la palabra como tal, etimológicamente hablando, Eddie, está manchada, está sucia, más aún en nuestro país, pero no hay que desmarcar, por favor, lo que en sí es la política a el sistema político guatemalteco. Hay que desmarcar esas y que también cosas. Está en muchos países, ¿verdad? Exacto. Entonces, necesitamos recuperar esa parte, Eddie. Y vamos a estar hablando durante estos 2 programas finales esa parte práctica, ¿verdad? Usted, la iglesia ante la crisis generacional. Así es. ¿Qué hacemos, no? Exacto, ¿qué hacemos? Y hoy lo queremos abordar desde un tópico ahí un poco interesante, que tiene que ver con entender y saber leer, Eddie. Sí. El sistema en el que estamos, porque obviamente estamos hoy, y sabe, yo he venido y hemos venido hablando un poquito de esto en el instituto con algunos pastores en unos seminarios, de la dinámica del Espíritu Santo. O sea, la dinámica del Espíritu Santo es especial, Así es. Y es, si lo queremos decir así, y es particular. Es particular y personalizada. Personalizada, es contemporánea. Exacto. La acción del Espíritu Santo es el momento. Acorde a cada momento histórico y cultural. Exacto. El marco teórico específico de las Escrituras están ahí. Así es. Ese no es negociable. Pero el funcionar de la iglesia hoy en el 2024, tiene su particularidad. Exacto. Obviamente con los mismos fundamentos ya establecidos en las Escrituras. No vamos a inventar nada, ni nueva revelación, ni nada por el estilo. Todo el marco teórico ya está. ¿Sí? Exacto. Pero la dinámica del Espíritu Santo en nuestro tiempo hoy nos da a nosotros tal vez si lo queremos decir así, esa actividad de poder leer, de poder darnos cuenta en el mundo en que vivimos y cómo accionar el reino en estos tiempos. Exacto. Así pasó en cada época de la iglesia, la historia de la iglesia. Sí. Entonces, cuando hablamos de eso, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Estamos siendo bombardeados por un sistema, el cual es un sistema hasta cierto punto, Eddie, estatista, en donde es un estado niñera, ¿verdad? Que tiene que hacer el pueblo todo lo que el Estado diga. Ya no es un Estado administrador, sino que es un Estado niñera. Y aquí está el problema, ¿no? Porque aquí entran ya en función aspectos como la libertad, entran en función aspectos como los principios, como los valores, como por ejemplo poner en tela de juicio o en tela de duda si la cosmovisión bíblica es verdad o es una opción más en el mercado, por decirlo así. Sí. Entonces aquí nos salimos un poquito si caemos en el fango de la tolerancia, Eddie, en querer tolerar, por ejemplo, ese tipo de posturas, las cuales nos dicen que no, bueno, pues está bien, ustedes tienen esa cosmovisión, pero bueno, yo soy ateo, yo soy agnóstico y creo que también vale. Entonces, bueno, está bien.
Si sos eso y crees en eso, bueno, no estoy de acuerdo ni creo que esté bien, pero necesito plantearte el argumento. Sí. Entonces el problema está cuando las naciones se van alejando de esto, cuando la población, cuando la sociedad se va alejando de los principios y valores, Eddie, es una decadencia total. Y es ahí donde está el problema. Y correcto. Es lo que quieren hoy en día establecernos, una decadencia. Así es. Una decadencia total para alejarnos cada día de Dios. Sí, porque los puestos importantes hoy en día los ocupa gente que no conoce a Dios, Eddie. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hemos alejado. Ahora, frente a eso, mire, pastor, hay una reflexión que yo estaba haciendo y la tengo anotada por acá. En medio de todo esto, una pregunta totalmente válida y que nos puede arrojar un poco de luz para entender todo este asunto, ¿verdad usted? Del impacto que puede tener la iglesia y del cambio que se puede generar a través del evangelio en una nación, en una cultura. Ya, ¿cómo que? Hay una pregunta en cuanto a esto. ¿Nos manda Dios a cambiar la cultura? Esa es una buena pregunta. ¿No será que Dios nos manda a cambiar la cultura? Hay una respuesta. La respuesta es un gran sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesús mismo revolucionó la cultura de su época. Exacto. No solo con sus palabras, más también con sus hechos, con lo que Jesús hizo en su momento. ¿Y sabe por qué creo que es importante reflexionar sobre esta pregunta? Porque constantemente nosotros hemos tenido, y otras personas también, creo, problemas por abordar este tipo de temas, ¿verdad usted? O hay personas que siempre hacen sus análisis subjetivos sobre estas posturas, ¿no? Ya, sobre conversación. ¿Será que la iglesia tiene que hablar sobre estos temas? ¿Será que en la iglesia tienen que abordarse estos problemas? ¿Será que la iglesia puede influir en algo en su cultura? Yo creo que la iglesia saludable, una iglesia donde se predique el evangelio, una iglesia donde se procura el desarrollo, una iglesia en donde nuestra pasión es la misma pasión de Pablo, de llevar a los cristianos a la madurez. Ya. Exacto, una iglesia que busca eso, que busca establecer el reino en las casas, en las familias, en la calle, en el parque, en el colegio, en las universidades. Yo creo que una iglesia así cambia la cultura. Claro, mire, ahora hablemos un poco acerca de eso. Cuando hablamos de la transformación, y eso que el objetivo en sí, mire qué interesante, el objetivo en sí del reino no es transformar culturas. Exacto. Sino transformar personas. Exacto. Transformar el corazón. Pero las personas están inmersas en la cultura. Entonces, ¿qué podemos decir? La naturaleza del reino radica en eso. Exacto. La naturaleza del reino está en esa transformación. Es que todas aquellas culturas que en algún momento han tenido contacto con el evangelio, con el mensaje del evangelio, han experimentado una revolución, un cambio, ¿verdad usted? Mire. ¿Ya? Y no se diga las personas individuales, ¿va? Las personas individuales definitivamente cambian su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de accionar, ¿verdad usted? Pensemos, Eddie, en las ciudades atenienses, donde Pablo llegó. Exacto. Pensemos en Corinto. O sea, la fundación de la iglesia en Corinto no fue cualquier cosa, es una bomba. Fue una bomba cultural en aquel tiempo, y lo que era la ciudad de Corinto y lo que terminó siendo después con esa contrapropuesta al sistema, ¿verdad? Exacto. Que Pablo, por ejemplo, en el Señor, a través de Pablo, llevó. O sea, ver Éfeso, ver todas estas ciudades. Ver Filipos, que por cierto, Filipos era un lugar, una colonia de gente retirada del ejército, ¿verdad usted? Veteranos, o sea, era gente experimentada. Exacto. Sabían su ideología, habían peleado por esa ideología. Claro, ¿ya? Claro. Y Pablo llega a presentarles, a ya no decirles César es el Señor, ya, sino que Jesucristo es el Señor. O sea, ese es un cambio, ese fue un golpe duro. Exacto. Y un cambio que definitivamente revolucionó la cultura. Exacto. Mientras tanto, el cristianismo hoy en día, el cristianismo contemporáneo, es un cristianismo pasivo, el cual está permitiendo que el sistema lo gobierne, y en todas las áreas de la vida. Sí. Y que ese sistema implantado de una forma, de una perspectiva externa, si lo queremos decir así, en vez de ser el reino el que influencia la cultura, es la cultura quien termina influenciando el reino. ¿Por qué? Porque somos pasivos. Sí. Y porque andamos buscando en el lugar equivocado, Eddie, el sentido de la vida, el sentido del reino, el sentido de la iglesia, el sentido de los ministerios, el sentido del liderazgo. Eddie, siempre andamos buscando conceptos seculares, famosos, populares, cuando en la escritura encontramos una magistral cátedra, una maravilla, ¿no? de liderazgo. Lo que pasa es que
una cosa, miren hermanos, y eso es una buena práctica que se la queremos dejar en sus corazones. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es tener, escuche usted esta frase, una lectura contemplativa de la Biblia. Exacto. Y eso es muy distinto. Así es. Una lectura contemplativa. Donde usted puede tomarse el tiempo para... Exacto. El problema es que no estamos leyendo. Así es. Ese es uno de los grandes problemas del evangelicalismo latinoamericano. Exacto. Es ese, de ahí, de que poco leemos. Por cierto, hay dos posturas en el sistema teológico latinoamericano. Algunos están de acuerdo con la postura, por ejemplo, de Gospel Coalition, la Coalición por el Evangelio en Estados Unidos, en donde mediante un análisis, por cierto, de estadísticas en Latinoamérica y también en Norteamérica, más aún, ¿verdad? En donde se plantea que América necesita ser reevangelizada. Reevangelizada, exacto. Y cierto sector teológico latinoamericano no comparte la postura, pero aquí viendo algo, haciendo a un lado, pastor, de que si existe o no, hay que separar los temas. Si existe o no trabajo teológico. Una cosa es que exista trabajo teológico y que es probable que exista. Hay muy buenos teólogos latinoamericanos. Pero otra cosa es el campo. Sí. El campo. Y cuando me refiero al campo, me refiero a la sociedad. ¿Qué iglesias estamos viendo? Y por favor, que alguien no se venga a enojar porque necesitamos, Eddie, reevangelizar Latinoamérica. Sí, es verdad. Sí. Necesitamos una nueva reforma. Y eso no quita el mérito del teólogo. Es probable que tengamos mucho problema entre hacer teología y la praxis de la iglesia. Es probable que ahí esté el problema. Probablemente. O sea, no estamos diciendo que no existe una teología. Es más, sería ridículo decir que no tenemos suficiente, por ejemplo, herramientas hoy en día para hacer teología, y tenemos más herramientas que todo el cristianismo que hace en la historia del cristianismo. Afirmativo, así es. Entonces, el problema está en la práctica, el problema está en la esencia de la iglesia. Y hay algunos que se plantean este dilema, ¿verdad? Usted, si se necesita o no se necesita. Y yo he escuchado en algún momento a personas decir, o sea que me vas a decir que Cristo no ha salvado. No. O sea, no, ese es otro tema, ¿sí? Exacto. Pero que han habido errores en el proceso, no lo podemos negar, ¿ya? No lo podemos negar. Y sí, nosotros abordamos aquí la vez pasada, ¿no? Una serie sobre el evangelio de la prosperidad, si se le puede llamar evangelio. Bueno, no se le puede llamar evangelio a eso, ¿ya? La herejía de la prosperidad. Exacto. Y hablábamos precisamente de eso, hermano Carlitos, de cómo estos movimientos han infestado, literalmente infestaron en el pasado, en un pasado reciente, ¿verdad? Nuestros países, ¿verdad usted? Ya influenciaron. Y sí es cierto que existe una teología sana, podríamos decir, académicamente hablando, o teóricamente hablando, ¿verdad? Pero en el campo de la práctica, vamos a las comunidades, vamos a las aldeas, vamos a los caseríos, a las colonias, a los barrios, metámonos y veamos qué cree la gente. Y es ahí donde uno se da cuenta los baches doctrinales en los que muchas veces hemos caído, ¿verdad usted? Exactamente. Entonces creo que es importante tomar en cuenta eso, pero también es importante tomar algunas acciones específicas en cuanto a esta crisis generacional que estamos teniendo, Eddie. Y es bueno analizar esos aspectos importantes o cambios culturales que necesitamos tomar para poder ver esa reacción, ¿no?, de la iglesia hoy en día. Así es. Mientras nos preparamos ahí para ir a la resistencia, hermano Carlitos, hay algo bien importante. Mire, quiero citar al evangelista Charles Finney, y él dice lo siguiente: el error que está en la base de la decadencia de la conciencia individual y pública se origina sin duda en el púlpito. Claro, es que está. Y escuche usted qué carga la que pone Charles Finney, que Charles Finney realmente es un teólogo muy conocedor de este tema, ¿verdad? Usted ya murió, por cierto, ¿verdad? Siglo pasado. Pero escuche lo que dice: hermanos, nuestra predicación tendrá sus frutos legítimos. Exacto. ¿Ya? Si la inmoralidad prevalece en la tierra, la culpa puede ser nuestra en gran medida, ¿ya? Por lo que estamos predicando o cómo lo estamos haciendo. Si hay, y él trata de resumir este asunto. Mire, si hay una decadencia de la conciencia, el púlpito es responsable. Si la prensa pública carece de discriminación moral,
el púlpito es responsable. Si la iglesia está degenerada y mundana, el púlpito es responsable. Si el mundo pierde su interés en la religión, el púlpito es responsable. Si Satanás gobierna en nuestros salones de la legislación, el púlpito es responsable. Si nuestra política llega a ser tan corrupta que los mismos cimientos de nuestro gobierno están dispuestos a caer, el púlpito es responsable. No debemos pasar por alto este hecho, mis queridos hermanos, dice Charles Finney, pero llevemos esto a nuestros corazones y estar bien despiertos a nuestra responsabilidad con respecto a la moral de la nación. Exacto. Que Charles Finney aquí está hablando en un sentido colectivo, ¿verdad usted? Exacto. ¿Ya? Entonces, y aquí la referencia, hermano Carlitos, precisamente hoy yo veía un video del proyecto Biblia, de Bible Project, que son unos animadores y teólogos que se dedican Buenísimo. a hacer videos sobre diversos temas bíblicos, y hoy precisamente lanzaron, que se los recomendamos. Usted ahí en su teléfono no puede buscar el Sermón del Monte Proyecto Biblia, ¿ya? Y precisamente hoy salió el tercer video, si no estoy mal, del Sermón del Monte, y me llamaba la atención, ¿verdad usted? Porque ellos lo explican con gráficos, o sea, Qué lindo. una manera que usted dice, que qué bonito, ¿verdad? Entenderlo de esa forma. Y me llamaba la atención porque si en algún momento, pues también ya hemos estudiado el Sermón del Monte, ¿verdad usted? Pero ellos venían a confirmar ciertas cosas que en algún momento también nosotros ya hemos hablado, ¿verdad? El Sermón del Monte es una nueva forma de vivir. Ya es el Señor planteando cómo vive aquella gente del reino. Ya cómo viven los pobres en espíritu, cómo viven los que lloran por su pecado, cómo viven los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad usted? Esas personas que se mencionan en las bienaventuranzas, esas personas que son perseguidas, que tienen hambre y sed de justicia, que lloran, que se entristecen por su pecado, esas personas Dios las llama a que influencien el mundo. ¿Cómo? Que sean luz, que sean sal, que sean generosos, ¿ya? Y que esa es la forma de impactar el mundo, ¿verdad? Ahora, esto lo ato con lo que usted decía, ¿verdad? El círculo teológico, ¿no? Que muchas veces somos buenos en la teoría, teológicamente hablando, ¿verdad usted? Pero nos quedamos cortos en la parte práctica, ¿ya? Y precisamente escuchaba en estos días una entrevista de Fabián Liendo con un hombre que se me olvida el nombre, un teólogo argentino. Y este teólogo argentino decía, la teología, yo no creo en una teología teórica, solo teórica. Creo en que la teología está completa cuando es teoría y práctica. Sí. El problema hay que cerrar el círculo. Es que si usted se da cuenta, los que comenzamos a hacer, entre comillas, teología teórica, es la iglesia que fue después, si queremos decirlo así, de los apóstoles. Sí. Comenzaron entre comillas, a querer hacer esa parte de... a esquematizar el asunto, ¿no? Exactamente, porque usted en el Nuevo Testamento encuentra transformación. Exacto. Usted ve gente andando por el camino, ¿verdad? Encuentra cosa. Exacto. Usted encuentra poder espiritual y en la transformación de la gente. Impresionante eso, de verdad. Nosotros nos fue el tiempo en averiguar que si Calvino, o si Arminio, o si fulano, mengano, o sea, nos fue el tiempo y se nos olvidó la práctica. Y la parte, no, decimos que no está eso, importante leerlo y tenerlo en cuenta, pero creo que eso que Pedro le dijo en el templo de la Hermosa, ¿no? Al paralítico, Eddie. Hoy está al revés. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Que creo que a la iglesia de hoy le afecta y por eso que estamos en una crisis generacional. Así es, hermano Carlitos, pero bueno, quédese con nosotros, vamos a seguir hablando sobre algunas cosas que consideramos que tenemos que hacer para nosotros poder ir construyendo cultura, porque el evangelio también es eso. Hacer iglesia también es crear cultura, una cultura de vida diferente, una cultura de vida bíblica, ya una cultura con valores éticos y morales de acuerdo al reino.
¿sí? De acuerdo a esa constitución del reino que mencionábamos y hacíamos referencia hace un momento, que el Señor la dice y la pronuncia en Mateo 5, 6 y 7, más conocido tradicionalmente como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Así que quédese con nosotros, vamos a seguir hablando sobre esta temática. Por lo pronto les dejamos con la resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bienvenidos a La Resistencia. En este espacio el Señor nos permite poder compartir temas actuales, los cuales afectan a la iglesia de hoy. Y hoy pues que estamos hablando un poquito acerca de decadencia, la decadencia de las naciones, la decadencia moral, la decadencia ética, cuál es la raíz de toda esa problemática y cuál está siendo la reacción de la iglesia al respecto. Siempre queremos citar pues algunos sucesos que pasan alrededor de nuestro continente y específicamente pues también en Europa, y queremos hablar un poquito acerca siempre de España. Recuerden que siempre hemos citado mucho a España y Canadá porque son dos de los abanderados de la agenda globalista y de los nuevos contratos sociales que estos gobiernos progresistas quieren implantar en nuestras sociedades. Y hoy queremos hablar de un caso que lamentablemente, pero decirlo, pero es abominable, ahí sí que el resultado de la decadencia extrema que se da en nuestro continente y en el mundo entero, si lo queremos hacer así, hermanos. Pero queremos hablar un poquito acerca de que en España, específicamente en la región de Cataluña y más específicamente en Terrassa, se da en el sistema educativo de aquel lugar un curso. Escuche usted, un curso nuevo que se comenzó a dar desde el mes de octubre del año pasado, el que tiene que ver con Drag Kids. Sí, así como ustedes lo escuchan, Drag Kids. ¿Y qué es eso de Drag Kids? Bueno, eso busca ese taller infantil, miren, busca hacer conciencia acerca de este tema dirigido para niños de 6 a 12 años, en donde drag queens, que son estos hombres vestidos de mujeres, con esos atuendos espantosos, llegan vestidos eróticos. Ya como ustedes saben cómo son esas drag queens, a darle talleres a los niños para poder aprender ese oficio. Y específicamente se trata de poner a los niños vestidos de drag para ver qué sienten, para ver si pueden descubrir o desarrollar en ellos ese drag queen que llevan dentro. Esos hombres bailando y haciendo bailes eróticos frente a los niños, vestidos de una forma que ustedes, si lo ven, por cierto, yo lo animo a que busquen las noticias en España específicamente, varios periódicos en España tomaron la nota, y qué triste que eso esté sucediendo en esas versiones las cuales están en decadencia. Pero haciendo una lectura de nuestra nación aquí en Guatemala, pues tenemos que decirlo que también de a poquito estas prácticas y estas corrientes ideológicas poco a poco están llegando y tocando la puerta de nuestro sistema tanto educativo como social cultural. Por lo tanto, queridos hermanos, necesitamos entender en el mundo en que estamos, necesitamos entender el contexto en que vivimos y necesitamos reaccionar y ser la resistencia. Es importante, familia, volver al modelo bíblico y hacernos cargo de lo que nos toca, nuestras responsabilidades como padres, nuestras responsabilidades como ancianos, nuestras responsabilidades como jóvenes, nuestras responsabilidades como niños, obviamente conforme a una cosmovisión bíblica, que es la cosmovisión dada por el Creador.
Que Dios nos guíe, hermanos, que Dios nos guíe y nos permita el poder defender los principios y valores que el Señor nos ha dado desde el principio. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos, estamos de vuelta, hemos regresado de La Resistencia y queremos aprovechar este tiempo para enviar un saludo cordial y caluroso, porque aquí en Chiquimula siempre hay calor, ¿verdad? A nuestro hermano Edilson Josafat Alvarado López, dice: bendiciones, estimados hermanos en sintonía desde Las Perlas, El Molino, Chiquimula. Así que un saludo, hermano Edilson, gracias por estar con nosotros. También, hermano Carlitos, queríamos enviar un saludo muy atento y muy cordial a la gente, a bastantes hermanos que nos escuchan en la aldea El Palmar, Chiquimula. Así que Dios les bendiga, específicamente en el caserío El Morral, ahí donde vive todos los sagastumes, ¿verdad? Por estar la iglesia bautista. Así es. Un saludo a todos, ya que hay hermanos, no sé si nos ven o nos escuchan a través de la radio, pero por cualquier medio que usted escuche o vea Diálogo de Fe y Salvación, muchas gracias por ser parte de lo que es Diálogo de Fe y Salvación. Le animamos a que pueda compartir con sus vecinos, con sus amigos, el programa. Excelente, Eddie. Y gracias, pastor, también por La Resistencia. Tremendo, ¿no? Esos programas. Tremendo. Así se lo digo. Tremendo los movimientos que se están dando. Imagínese Drag Kids. Exacto. Sí, sí, sí. Enseñar a los niños a bailar esas. Sí. Vamos, hay palabras que llaman censuras y las decimos aquí. Pero vamos. Sí. Vamos. Y esta cosa que sistema que nos gobierna hoy en día aquí en Guatemala, pastor, es de esa línea. Puede ser rumbo, va, ¿no? Pero bueno, hay que hacer, como usted decía, no hay que temer. No. Eso sí. Jesús reina hoy, pero eso que no nos quita el sentido de responsabilidad. Exacto. Eso tenemos que tener presente, que debe haber pues ese sentido siempre de responsabilidad en nosotros como hijos de Dios. Exacto. Ahora, ¿cuáles son algunos pasos que nosotros debemos dar como iglesia o como cristianos? Yo creo que aplica en el sentido individual, ¿verdad usted? Claro, pero claro, también en el sentido colectivo como iglesia, ¿verdad? Exacto. Y queremos empezar con el primero: los pastores deben promover el reino, no construir sus propios imperios. Interesante. Si queremos generar un impacto en la sociedad, si queremos generar un impacto, si como iglesia, ¿verdad usted? Queremos tener un impacto en nuestra cultura, en nuestra sociedad, tenemos que tener un enfoque no egoísta, ya no personal, sino colectivo. Ahora, este colectivismo, por decirlo así, ¿verdad usted? Va más allá de la iglesia. Tenemos que pensar en el reino, porque el reino es más que la iglesia, podríamos decir, ¿verdad? Exacto. El reino abarca las comunidades vecinas. Exacto. El reino abarca aquellas comunidades de fe con quienes tenemos ligeras diferencias, podríamos decir, ¿verdad? Pero que estamos llamados a mantener la unidad también con ellos. Exacto. Sí, dejando fuera las sectas, ¿verdad? Ahora, aquí mire, Eddie, aquí viene un punto importante que usted decía en el comentario de Charles Finney. Ajá. El púlpito es responsable de muchas cosas. Buen punto Y aquí hay ese. un punto, porque es clave. Por cierto, Mire, no los lo comentamos pastores, eso. Eddie, los pastores, mire, bueno, siempre hemos hablado que no somos los protagonistas de la historia, lo que es el Señor. Y sabemos de que sin Él no somos absolutamente nada, y quien convence y salva es Él. Así es. Pero esa responsabilidad específica ministerial de decir recae sobre aquellos que Dios ha llamado. Hay una comisión a exponer, específica, ¿verdad? exponer usted? su palabra, exacto. Así es. Y usted se da cuenta, hoy en día tenemos mucho pastor, mire, el cual promueve su reino personal antes que promover el reino de los cielos, Eddie. Ese es el punto. Necesitamos recuperar y ver qué reino estamos predicando. ¿Es Exacto. un reino nuestro o reino del Señor? Así es.
Necesitamos recuperar si estamos edificando nuestros propios lugares o si estamos edificando el reino, ¿verdad? Exacto. Y eso es importante. Mire, la motivación importa, Eddie. En el reino sí. El orden de los factores sí altera el producto en el reino. Claro. Sí lo altera. Y si la motivación es la incorrecta, ahí está el problema. Hay 3 ejemplos del Nuevo Testamento que nos pueden dar luz sobre este tema, que es Jesús. Jesús habló sobre el reino, ya, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. También Juan el Bautista habló sobre el reino. Su predicación, su énfasis era el reino, ¿ya? Y también eso más tarde lo vamos a ver en Pablo, en sus cartas, ¿verdad? Hay una pasión de Pablo por el reino de Dios. Y fíjese qué importante, no es que ellos dejen fuera la iglesia local. La iglesia local definitivamente es el agente por medio del cual Dios obra. Claro. Pero lo que el Señor está haciendo es establecer el reino mediante la edificación de su iglesia, ¿verdad? Pero si la edificación del reino está surgiendo. Ahora, nuestra función como pastores y como líderes, si usted enseña en la iglesia, usted hace uso del púlpito, ¿ya? Si usted es ministro de alabanza o ministro de la palabra, nuestra función es contribuir a eso. Exacto. Con nuestros dones, con nuestros talentos, con las habilidades que el Señor nos dio, a no a construir reinos personales, sino el reino de Dios, que es algo más grande que nosotros, ¿verdad? Exacto, y eso creo que es importante entenderlo, pero de igual forma tenemos que centrarnos en la mega influencia, no en mega iglesias. Ese es un punto importante también. Ahora, cuando hablo de esto, no es que estemos hablando mal o estemos en contra del crecimiento. No. Yo en lo personal en ningún momento creo en el crecimiento. Sí. Creo en el crecimiento, pero nuestro enfoque debe ser la mega influencia. Exacto. ¿Por qué? Porque si nuestro enfoque es la mega iglesia, como tal, literal, lineal, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a hacer muchas cosas para llenar. Exacto. Pero no para influenciar ni transformar. Mientras que si nos enfocamos en transformar vidas, transformar personas, esa mega influencia, obviamente el resultado de lo otro va a ser crecimiento. Así es. Porque mientras más discípulos hacen más discípulos, bueno, el resultado puede ser distinto. Exacto. Entonces necesitamos enfocar esa parte. Exacto. De ser influencia en la sociedad. Correcto. Sí, nos estamos enfocando mucho, Eddie, en la parte administrativa y en la parte, y sí, como dice el siguiente punto que yo estoy a tocar ahorita, la parte de jalar multitudes también. O en el consumismo, Consumismo religioso, sí. Y no tanto en la influencia de la sociedad. Exacto. Ahora, me llama la atención esto, mire. Multitudes acomodan la cultura secular, pero los discípulos la transforman. Y ese es el punto. Un discípulo educado bíblicamente, ¿verdad usted? Un discípulo que porta el Espíritu Santo en su interior, transforma la cultura. Independientemente de dónde se encuentre, su familia, sus vecinos, su alrededor se ve influenciado por eso, ¿verdad usted? Exacto, porque él tiene el poder del Espíritu, tiene el poder sobrenatural con él. Exacto. Tercero, los cristianos tienen que pasar de una mentalidad consumista a una mentalidad de servicio. Interesante. Gran punto este. Muy a menudo los creyentes, mire, solo vienen a la iglesia para sentirse bien y tener sus necesidades cumplidas. Y que me visiten. Ya se espera de un nuevo cristiano, pero muchos creyentes que hemos conocido por años en la iglesia siguen con esa misma mentalidad. Ya, con una mentalidad. Hay una estructura. ¿Sí? En la iglesia a la cual se le paga. Exacto. Para que esté al servicio mío. Sí. Porque yo ofrendo y tengo derecho. Yo diezmo. Exacto. A que me atiendan bien, que tenga buena banca, que haya aire acondicionado, que el grupo toque bien, que el pastor predique bien. Sí. Y que me dé una motivadita en la semana también, porque yo solo no puedo. Como es aquel dicho del exceso de victimización. Sí. Eddie, yo creo que ese sentir consumista es un exceso de victimización total. Sí. No, yo creo que también en el análisis que en algún momento hemos hecho, ¿verdad? Usted y hemos hablado mucho sobre este tema, es que hemos creado gente muy buena para cultera. Usted entiende, ¿no? Sí. Gente muy buena para el culto, mala para el estudio bíblico personal, mala para el discipulado disciplinado, ¿ya? Mala para que tengan iniciativa propia de servir, ¿ya? Es probable, Eddie, no sé, se me viene a la mente algo ahorita,
es probable que nosotros hayamos establecido un estándar. Puede ser. Falso. Quiero citar las palabras de mi compañero, es un argentino, pastor. Él se llama José Núñez. Y José Núñez, estamos trabajando ahorita la maestría. Una maestría, Eddie, en el seminario. Y José Núñez, estamos trabajando un tema. Y José Núñez hacía hoy una cita acerca de un pensamiento del día de Dallas Willard. Lo leo textualmente. Existen dos dioses, dijo Tolstoy en una ocasión. Mire qué interesante. Está el Dios, de minúsculo, en quien la gente cree en general. Un Dios, con D minúscula, vuelvo a leerlo, que ha de servirles a ellos. En ocasiones de manera muy sofisticadas, digamos que meramente dándole paz mental. Tolstoy dice, ese Dios no existe. Exacto. Mire qué interesante. Pero luego dice, sin embargo, el Dios a quien la gente olvida, el Dios a quien todos hemos de servir, mire, sí existe. Y es la causa primera de nuestra existencia y todo lo que percibimos. Entonces el enfoque cambia. Exacto. No es él el que tiene que darle todo al nene. No. Es usted que necesita responder a su gran amor y oportunidad que nos está dando de volver a Edén con él, Exacto. pastor. Con fe y obediencia genuina. Volver a Edén. Así es. Nos está diciendo, vuelvan aquí Exacto. a la comunión conmigo. Restaurar lo que se rompió en Edén. Eddie, que es exagerado. En algún momento, fíjese, yo leía un poquito de una ilustración. Algunos la llaman herejía, pero hay que saber evaluarlo, ¿verdad? De una figura literaria que utilizan los griegos, que tiene que ver con la danza del cisne blanco. Y esa danza del cisne blanco tiene que ver con aquella paz y comunión gozosa que los dioses griegos le daban a las personas cuando tenían comunión con él. O sea, mire, los griegos hablaban ya del disfrute. Entonces, cito el ejemplo solo por la figura literaria, ¿verdad? Usted que encuentra ahí. Y lo traigo aquí. Y el Señor ya lo había dicho antes. Sí. Y tal vez no una danza en un sentido, tal vez, bueno, si lo hablamos en un sentido figurativo, Eddie, ese momento especial donde Dios quiere traernos nuevamente. Exacto. ¿Sí? Deberíamos estar agradecidos. Exacto. Respondiendo, Eddie, de la manera que Él quiere. Y de con la manera servicio, con servicio genuino. Exacto, no es que Él no consumismo. Exacto, no es que Él tenga que cumplir todos los caprichos que yo quiera hoy en día. Exacto. O sea, necesitamos recuperar esa parte. Definitivamente. Sí. Y tenemos que dejar entonces esa mentalidad consumista y volver, retomar una mentalidad de servicio. O sea, entender que el Señor lavó los pies de sus discípulos y también nosotros tenemos que hacerlos con otros. Exacto. Ya. Siempre estamos enfocados en dame. Te pido. No me quiero imaginar nuestras oraciones, Eddie. Sí. O sea, Señor, te pido. O sea, Sí, alguien dijo por ahí, nuestras oraciones parecen listas de supermercado, ¿verdad? exacto. Pero más nuestras oraciones deberían de parecer un listado de agradecimientos, un listado de cosas por las cuales yo estoy asombrado, que a pesar de mi maldad el Señor sigue siendo fiel conmigo, ¿verdad? Usted me sigue sosteniendo, ¿verdad? La madurez está implicada ahí, Eddie. Mencionémoslo tal vez así, cortito, porque los otros dos puntos están buenísimos. Que me gustaría que los tocáramos. La madurez, la cultura de madurez, la cultura de crecimiento en las iglesias nos está, y necesitamos recuperar esa parte. Así es, creyentes maduros se comprometen a una congregación para servir a los santos y su comunidad. Exacto. No al revés, porque a veces pensamos, es que esa iglesia ahí, pero ¿cuál es su compromiso personal de usted? ¿Ya? Porque el Señor nos manda, el Señor nos resucita. ¿Para qué? ¿Para qué nos resucita? Para que seamos parte del cuerpo de Cristo. Exacto. Y el cuerpo de Cristo es su iglesia. Claro. ¿Ya? Entonces, resucitamos para algo. ¿Ya? No resucitamos para ser llaneros solitarios, ¿verdad usted? Exacto. Eddie, se nos olvidaba un punto. Bueno, sí lo tocamos por así grandes rasgos. Tenemos que recuperar esta parte. Y escuchen, hermanos, la prosperidad no tiene que estar centrada en la
desarrollo de tener dinero, Sí. sino en el desarrollo de la difusión del evangelio. El avance. El avance O sea, del evangelio es próspero. en otras palabras, ¿verdad usted? Hoy, cuando hablamos de prosperidad, es cuánto pisto Dinero. tenés en la bolsa, ¿va? Sí. ¿Ya? ¿Cuántos negocios tenés? ¿Cuánto estás ganando? Y ¿Ya? Y comenzamos- muchos, ajá, Perdón. Y comenzamos a hacer un Dios ajá, que del dinero. que me conceda eso. Exacto. Y como dijo Tolstoy, es probable que sea un Dios falso, hermano. Sí. Ahora, fíjese que es bien curioso porque por un lado, ese es el evangelio que se presenta en muchos púlpitos hoy en día. Sí. ¿Ya? Pero por otro lado, nosotros en la escritura podemos encontrarnos de que la prosperidad es que el nombre del Señor sea conocido. O sea, mientras más el nombre del Señor sea conocido, eso es prosperidad. ¿Ya? Exacto. Porque el hombre está cambiando su forma, está cambiando la matriz de sus pensamientos, ¿verdad? Usted, la raíz de su intelecto, para pensar diferente, para Buena llevar una frase. vida diferente. Buena frase, ¿Ya? digna de notar esa parte. Ajá. Está cambiando la matriz de sus pensamientos. Exacto, ya está cambiando el origen, ya de dónde la fuente, no usted, porque nuestra mente es eso. Nuestra mente es como una pequeña máquina que nunca para Y es de, donde se genera de todo. generar pensamientos e ideas, ¿verdad? Y es usted. la base. Entonces, por eso dice Romanos 12:2, ¿verdad? Sí. Ya transfórmense mediante la renovación de qué? De vuestro entendimiento. Por eso dice Pablo también a los filipenses que lo que debemos de en esto pensar, dice, ¿verdad? Exacto. Todo lo bueno, lo correcto, lo que es del Señor. Ajá. Entonces, en esto pensar. Entonces, la prosperidad tiene que estar centrada no en cuánto dinero tenemos en la bolsa, sino en la difusión del evangelio. Excelente. La Y, última, de igual forma, sí, 6, faltan 2. la madurez emocional debe ser un criterio también para todos los cristianos. Exacto. No es suficiente, mire, que una persona sea dotada, ungida y con poder predicar antes de ponerlo en un papel de liderazgo pastoral. Demasiados líderes están llevando heridas emocionales del pasado que les dan un impulso insalubre, o sea, contaminado, ¿verdad? Exacto. Usted? En su desarrollo de liderazgo. Tenemos que prestar atención a la madurez emocional. ¿Ya? Exacto. Creo, hermano Carlitos, yo creo que ahorita precisamente cuando estaba yo viendo este punto, me estaba recordando que conocemos gente joven, pero madura. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha expuesto su vida a la verdad del evangelio. Y por otro lado también está el otro asunto, ¿verdad? O sea ¿Usted? que podemos decir que hay jóvenes ancianos Sí, exacto. y ancianos niños. Y ancianos niños, porque también hay ancianos que no han expuesto su corazón a las verdades del evangelio y siguen Excelente. siendo espiritualmente niños. Excelente, Eddie. ¿Ya? Hay que dotar nuestras congregaciones con una cosmovisión bíblica de liderazgo cultural, liderazgo de influencia, liderazgo que está pensando e ideando y planteando transformación, Eddie, en su círculo social, en su círculo comunitario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mire nuestra demanda, nuestra demasiada frecuencia con nuestra predicación es más místico, mire, escapar de la tierra en vez de involucrarnos en ella. Sí. Siempre andamos huyendo de nuestras responsabilidades. Fíjese Y que- necesitamos volver a esa influencia, a meternos. Fíjese que me llama la atención ese punto, porque es cierto, o sea, con demasiada frecuencia nosotros podemos caer en predicaciones escapistas, ¿no? En predicaciones de que ya nos vamos, hermanos, ya. Y perdemos de vista El enfoque nuestro de involucramiento. salud. Exacto, hay un escritor que dice eso precisamente, fíjese, pastor, el Señor nos resucita, ya, nos resucita, nos perdona, pero no nos lleva de una vez al tercer cielo, nos deja aquí, Claro, nos deja aquí, ya, para algo, Exacto. ya, para algo, ¿para qué? Para que lideremos los esfuerzos culturales para que el evangelio penetre en nuestra sociedad, ¿verdad usted? Vamos a las 7, pastor. Así es, 7, tenemos que alcanzar a la próxima generación de líderes de gama alta en nuestras iglesias y comunidades. Muchas de las iglesias, mire, hoy en día están comprometidas culturalmente, pero no con las nuevas generaciones, Exacto. sino con los que aportan, Exacto. con los que ya producen. ¿Eso qué quiere? Eso nos regresa a lo que usted comentaba. Mire. Muchas veces la iglesia también ve a los hermanos como unidades productivas. Exacto. O sea, como unidades que generan. ¿Qué tanto me puede generar va?
Entonces, me tengo que ocupar de él. Exacto. ¿Va? Porque genera. Como dice que el famoso chiste, ¿va, pastor? De aquel que llevó el caballo a la iglesia. Ah. Entonces, la iglesia, miren, necesita obtener estrategias inspiradas del Espíritu Santo, ¿ya? Para crear una cultura en donde le demos la bienvenida a líderes de la próxima generación. Exacto. ¿Ya? Es clave eso. Y yo creo, hermano Carlitos, que es una de las partes que posiblemente hemos nosotros descuidado. Y no le tengamos miedo a hablarle a liderazgos en nuestra sociedad que ocupan cargos importantes. Me llama la atención la exposición del Evangelio de Pablo ante Agripa. ¿Y qué le dijo Agripa? Por poco me persuades. Por poco me convences. Por poquito y... Ajá, es cierto. O sea, ¿quién ha dicho que no tiene necesidad de esta gente? Sí, es cierto. Son gente con necesidad. No. Y yo creo también, hermano Carlitos, que debemos recuperar nuestra confianza en que Dios puede usar jóvenes. Sí, vivimos en un ambiente en donde muchas veces la frase típica es: en los jóvenes no hay nada. Es que con los jóvenes cuesta. Ya el grupito de jóvenes siempre es aquel grupito de gente rebelde que se reúne los sábados a jugar, a hacer un par de dinámicas, pero... no hay más que eso, ¿verdad usted? Y lamentablemente, fíjese que yo al principio iba a compartir una estadística, pero ya se me perdió. Si no estoy mal, alrededor del 50% de jóvenes de la iglesia que crecieron en un ambiente cristiano, cuando llegan a la etapa de la universidad, se van. Sí. Y el otro... Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Sí. No habían creído. Ya, hay diferentes teorías, ¿verdad usted? Pero una de las razones... certeras, ¿verdad usted? Para esto es que el evangelio deja de ser atractivo para ellos. ¿Por qué? Por la forma misma en que nosotros lo estamos planteando. Yo creo planteamos un evangelio, trascendente. Exacto. Un evangelio que alcanza a sus amigos, un evangelio que tiene impacto dinámico, un evangelio de poder. Que ese es el evangelio. Cuando digo dinámico, no me estoy refiriendo a dinámicas de juego, me estoy refiriendo a dinámica de transformación. Exacto. Que exista el desafío, que exista como tener la expectativa de transformación y yo creo, hermano Carlitos, que Dios puede usar a nuestra juventud hoy en día. Lo creo firmemente. ¿Sabe qué pasa, pastor? No acompañamos. Sí, el proceso. también. No acompañamos el proceso. Sí. O sea, usted sabe que en la vida es un proceso. Así es. Y la vida también pasamos por diferentes etapas. Y yo creo que a pesar de la debilidad, de una perspectiva pastoral, tenemos que acompañar. Exacto. Eddie, yo creo que el tiempo se nos fue, ¿verdad? Se nos fue el tiempo. Y bien terminado. Sí, bien, cabal. Gracias a todos. Gracias a todos los que están por diferentes medios, a través de Facebook, a través del canal, a través de las diferentes radios. Muchísimas gracias. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Y siempre queremos recordarles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.